Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone. Esta es la nueva clase de solo motores V8. Así que hice una configuración especial en el Ford GT MK1. ¿De acuerdo? Es un clásico de Le Mans que vamos a poner a prueba. Y me he clasificado porque el líder, que está a bordo de ese Camaro espectacular, ese corredor marcó el mejor tiempo de vuelta y me sorprendió que fuese ese Camaro en particular, el Camaro de 1990. Así que así es también como yo puedo descubrir coches para modificar, cuando veo que se destacan de esa manera. Lo mejor, lo que siempre hago es tratar de clasificarme para acercarme a ese corredor y ver de cerca el rendimiento de ese coche o de esos coches, para poder tener un juicio claro de qué voy a hacer a continuación, si lo voy a modificar o si realmente el rendimiento no me convence o de repente no era lo que yo esperaba. Así que vamos a ver qué podemos lograr en este circuito. Va a estar muy cerrado, va a estar muy difícil. Les advierto, les adelanto que esta semana va a ser una clase muy complicada, porque tratar de conseguir un balance peso-potencia con un motor de 8 cilindros en cualquier coche no es tarea fácil en la parte de tuneo. De todas maneras, al cerrar este video te voy a enseñar cómo modificar el MK1, para que tengas el mismo rendimiento que te voy a mostrar en este circuito. Miren qué belleza como sobresalen esos tubos de escape en la parte posterior, por favor. Recuerda que este coche es de fibra de vidrio, creo que es de fibra de vidrio. Es muy ligero y a pesar de que no tiene mucha potencia, también que se destaca en versatilidad. Tiene las gomas deportivas y aprovechando esas cualidades, logro superar al corredor LMP Wolverine que está conduciendo el Camaro en cuestión. Logro adelantarlo solo en el arranque y son 7 vueltas en total. Ahí se me trata de sorprenderme por la parte de afuera de la curva, pero yo le estoy cerrando, le cierro los accesos, no se lo voy a poner fácil. Recuerda que yo no bloqueo, no hago un bloqueo como tal de los corredores, yo doy espacio, pero lo que no cedo es mi línea de carrera. Eso sí es lo que yo no cedo, sobre todo cuando la línea de carrera ya está metida en el ápex, en la parte interna de la curva. Eso yo nunca lo voy a ceder, pero si él me quiere pasar y tiene mejor rendimiento que yo, lo va a tener que lograr por fuera o en la recta, pero en la parte interna de una trazada no lo va a poder, no se lo voy a permitir al menos. Así que entramos en la chicana previa a la recta de las emociones, entonces va a pasar rápido. Otra cosa también que tienes que tener en consideración es que Silverstone es un circuito que también demanda mucha goma y es muy fácil degradarlas cuando presionas demasiado. Aquí nos estamos ahí en un rifirrafe, él y yo. Él me empuja, yo me defiendo, le bloqueo la línea interna, se frustra, me vuelve a impactar en la parte posterior como para probar mi temple. Ahora sí lo consigue, casi se escabulle ahí en la parte interna de la curva, pero yo le cerré el espacio y tuvo que poner las gomas por encima de los límites del piano, que lo puso a saltar. Va a estar difícil aguantar al Camaro, como puedes apreciar, tiene un desempeño muy bueno. Nosotros tenemos mejor aceleración, mejor salida, pero el Camaro se defiende muy bien, así que tenemos que conseguir tener paciencia, mantener el ritmo de carrera, mantener el enfoque y no dejarnos, sobre todo no podemos dejar que nos asusten, tenemos que ser pacientes, firmes, y a pesar de que nos hagan el contacto detrás, que nos asomen la trompa, no podemos dejarnos intimidar, eso es lo más importante. Los correlones nos mantenemos firmes hasta el final, buscando siempre lo mejor y la carrera más limpia, por supuesto, aunque no los culpo si deciden defenderse cuando viene un choca-choca. No, ya sabes. Así que bueno, todo depende de ti, de tu paciencia y tu temperamento. Así que mira, nada más, estamos ya desarrollando la tercera vuelta de las 7 pautadas y por ahí veo un corredor que se está asomando. Nanko Beer 5721 va ocupando la tercera plaza, ha escalado posiciones, pero tiene una penalización de 6 segundos, 200 milésimas por contacto excesivo. Eso es preocupante porque se está acercando muy rápido y por los vientos que sopla, va a ser un corredor que va a dar problemas. Al menos por la penalización se ve de esa manera. Vamos a ver qué pasa a continuación. También puede ser que Nanko Beer fue defendiéndose de los choca-choca, pero lo penalizaron a él. También puede pasar, a mí me ha ocurrido.
pero me llama la atención. Uy, me pongo en el medio ahí entre el Camaro y el corredor Nanco, que me tratan de sorprender. Ahí está el corredor Nanco, va a bordo de un BMW, pero se quedó sin espacio para adelantarme y se salva de más penalizaciones. Mientras que el Camaro LMP Wolverine ha conseguido sacar una ventaja significativa con ese pequeño conflicto. Entró muy bien en la chicana y salió adelante, muy inteligente de su parte. Ahora ha conseguido una ventaja de casi un segundo 100 me parece. Qué bárbaro, El Camaro se defiende espectacular, así que tenemos que ser pacientes. Ahora tenemos que presionar todo lo que podamos. Otra cosa que nos favorece a nosotros, a pesar de que perdemos unos puntos de maniobrabilidad, es que con las gomas deportivas no se degradan tan rápido, ¿ok? En cambio, el líder y el corredor que llevo detrás llevan las gomas intermedias de carrera, y para que soporten Silverstone tienes que saber administrarlas, porque de lo contrario vas a tener muchos problemas. Ahí se sale el Camaro ligeramente y le ponen una penalización de 600 milésimas, mientras que Nanco Vir, aprovechando ese desnalgue, se logra adelantarme por la parte de afuera. Yo le impacto ligeramente, se me complicó la frenada allí. Él seguro que lo va a tomar de manera respetuosa, espero que no, pero ahora hemos descendido a la tercera plaza. Esto no se ve muy bien para nosotros, hemos descendido de la segunda posición y parece que va a ser muy difícil mantenernos en el podio. Así que bueno, señores, queda por parte de nosotros mantener, como dije, la trazada, ser inteligentes, no decaer, no rendirnos, y vamos a ver si podemos aguantar. Tenemos suficiente combustible, y lo otro bueno también es que el coche se está haciendo cada vez más ligero con el consumo de combustible. Así que bueno, vamos a ver si podemos llegar al final, y vamos a cruzar los dedos para que los dos líderes que van adelante, las gomas se empiecen a degradar, para que pierdan rendimiento, pierdan allí sobre todo maniobrabilidad de las curvas, que eso lo podemos aprovechar nosotros. Así que bueno, no me han dejado muy atrás, eso también es para mí alentador. Así que bueno, señores, entramos en la chicana de nuevo. Ya vamos a entrar al cierre de la quinta vuelta, vamos a la penúltima del circuito, y parece que las condiciones van a quedar así hasta el final. Entonces bueno, lo que queda es aguantar. La cuarta plaza está a 3-3 por detrás, y parece que en la recta es donde le sacamos un poco más de ventaja. Se está acercando ligeramente en las curvas, pero nosotros conseguimos sacarle ventaja en las rectas. Así que bueno, por ahora no me tiene preocupado. Lo que sí me tiene preocupado es ver cuál va a ser el rendimiento final. Si el Camaro es lo suficientemente estable como para llegar al cierre sin preocuparse por las gomas. De momento estamos aguantando. Ya estamos por concluir la penúltima vuelta, señores. Esto se está poniendo cada vez más interesante, porque aún pues, aquí puede pasar cualquier cosa, desde que estos dos se choquen y se empujen, ¿de acuerdo? Aumentando los riesgos de penalizaciones, o que sencillamente se salgan del circuito, lo que me daría a mí el acceso para poder adelantarlos y recuperar allí el liderazgo de la carrera. O puede pasar lo que estoy esperando, que es la degradación total de las gomas, de las llantas, y de esa manera poder también conseguir así el dominio del circuito. Así que mira nada más el diagrama de las gomas, ¿ven? Apenas llevan un cuarto de degradación, un cuarto nada más en 7 vueltas. Y lo otro bueno de las gomas deportivas es que también no pierden tracción cuando llueve, entonces también no tenemos que entrar a boxes. Así que bueno, por ahora estoy bastante contento con el desempeño, no esperaba menos. La verdad, este coche es grandioso, un clásico estupendo, y señores, están perdiendo rendimiento. Estoy a punto de meterme a rebufo del BMW de Nanco Vir 5721. Ya esto está terminando, señores, y las condiciones de la carrera han cambiado bastante. El compañero decide frenar. Ha decidido frenar totalmente porque ya sabe que tiene perdida la carrera por el tiempo de penalización que tiene encima, o fue que ya las gomas ya no le soportan más. Estuvo peleando con el Camaro tratando de alcanzarlo, y el Camaro se va largo en la chicana, y nosotros conseguimos por fin acercarnos peligrosamente para aprovechar esa ventana de penalización. Señores, vamos a ver qué pasa. Entramos en la recta, la emoción de piso a fondo, y estoy por debajo de 600 milésimas. Y le arrebato la victoria al Camaro
el Ford GT40 MK1 consigue la victoria en Silverstone de una manera sensacional. El mejor tiempo de vuelta 1.9076. Estaba girando más rápido que el Camaro. Por poco, pero lo suficiente como para conseguir este resultado. No podría estar más contento. Ya te voy a enseñar cómo modificarlo. Ok, señores, entonces ahora te voy a explicar cómo hacer la configuración, cuáles son las piezas que tienes que instalar en tu Ford GT40 MK1 para conseguir ese rendimiento que viste en la carrera de Silverstone. Lo primero, dejamos el motor de serie. Un hermoso V8 cilindros de 4.7 litros. ¿De acuerdo? En la parte de aspiración lo dejas como está. En la parte aerodinámica colocas el alerón trasero de carrera y en la parte frontal no le pones nada. En la transmisión coloca la transmisión de carrera, coloca una línea de transmisión rígida de fibra de carbono de carrera y un diferencial de carrera. En las ruedas, ya sabes que siempre te recomiendo los rines o las llantas Oettinger Type RE por ser unos rines pesados que ayudan a equilibrar el tuneo. Y en el tamaño de las llantas o esos rines, colócalo a tope, 18 pulgadas adelante y atrás. En cuanto al compuesto de neumáticos, ya sabes, instala el compuesto de neumático deportivo y la anchura de los neumáticos traseros lo llevas a tope, 345 milímetros. En la parte de adelante lo dejas como está, a 215. En la parte de la frenada, instala los frenos deportivos para ayudarlo, asístelo en los frenos, porque si no, si dejas los frenos de serie, vas a tener muchos problemas para pararlo. Los muelles o la amortiguación, coloca los amortiguadores de carrera, la barra estabilizadoras de carrera adelante y atrás, y instala el refuerzo del chasis y la jaula antivuelco. Y en la parte del lastre, instala o le pones lastre extra ligero, ¿de acuerdo? En la primera estación. En la parte de motor no vas a hacer nada y en la parte de combustible nada. Ya con eso el coche está listo, pero faltan los ajustes de los valores de tuneo. Coloca la presión de neumáticos que ves en pantalla, 1.9 adelante y 1.9 atrás. La relación de las marchas de la transmisión copia exactamente lo que ves en pantalla, 4.10. Hay un balance entre aceleración y velocidad. Es un coche que tiene mucho torque, así que no puede ser totalmente de aceleración porque si no sería insoportable. Y copia los valores que ves allí para conseguir la curva ascendente de aceleración que ves en el diagrama inferior izquierdo de la pantalla. En la alineación coloca menos 2 grados en la parte delantera, menos 1.5 en la parte de atrás, 1 grado positivo en la alineación de las ruedas y menos 2 en la parte de atrás, 5.2 grados de ángulo total de las ruedas. Barras estabilizadoras, como puedes ver allí, copia exactamente el mismo ángulo, la barra delantera más rígida que la trasera. En los muelles lo mismo, casi que en el centro, ¿ok? Y el centro de gravedad al piso. En la amortiguación coloca 4 grados suave y 5.3 más duro en la rigidez del rebote y coloca 3.3 en la rigidez de la expansión del amortiguador y 5.3. Con eso el coche es muy estable y aunque te vayas encima de cualquier bache o piano, no vas a perder estabilidad. En la geometría de la suspensión coloca 3 grados positivo, o mejor dicho, 3 grados en alto y menos 1 grado en la parte posterior. Y coloca en el porcentaje de antigeometría 24.6 en la parte de adelante y atrás lo dejas como está. En cuanto a la aerodinámica, coloca un 61 puntos de carga aerodinámica. No te vayas a pasar porque como puedes ver allí, la carga aerodinámica de la trompa es fija. Entonces no puedes hacer esto, porque si no la cola te va a traicionar, aunque consigas más velocidad. Entonces manténlo ahí a un 61, por casi en igualdad, en el mismo ángulo que la carga de la trompa. En la parte de frenado, 48% de equilibrio de frenado, y en la fuerza o presión, ya sabes que siempre te recomiendo jugar entre el 81% y 120%. Ahí juegas tú con la presión, cuál es la que más te sirve o la que más dominas. 75% de aceleración en el diferencial y un 35% de desaceleración. Con eso regulamos el torque y no se nos va en las curvas. Con eso es suficiente para conseguir el rendimiento de tu MK1, así que lo disfrutes.